Hoy vamos a ver el mensaje a la iglesia en la ciudad de Tiatira. Y antes que todo quisiera, por favor, que hoy me tengan un poquito de paciencia porque este mensaje es largo y voy a hablar mucho. Entonces, quiero que quede claro el mensaje del Señor Jesús en esta mañana. Tiene muchas consideraciones este mensaje. El Señor manda un mensaje específico a 4 grupos que lo vamos a ver a lo largo del pasaje y de la prédica. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Padre, nos acercamos esta mañana a tu palabra, y anhelamos que seas tú quien nos hable, que este mensaje, Señor, tu Espíritu lo aplique a nuestros corazones y nos permita comprenderlo. Tú mismo lo has redactado y le has dicho a Juan que lo escriba y ha quedado hasta hoy para nosotros también, Señor. Enséñanos cómo es que tú quieres que vivamos como iglesia, qué es lo que te agrada de nosotros en nuestras vidas personales, cuáles son tus advertencias y tus alientos para nosotros, Señor. Háblanos hoy. Háblanos al corazón, te lo rogamos, y transforma nuestras vidas por la obra de tu palabra y de Cristo en ellas. En el nombre justamente de Jesús. Amén. Como en las otras 7 cartas, esta está dirigida a una iglesia ubicada en una ciudad real, una ciudad que existió en la historia, la ciudad de Tiatira, más o menos a 1 hora en carro de Pérgamo. La semana pasada el pastor Alberto nos dio una referencia que me dio una idea para buscar también y hacer el mismo ejemplo. Es como ir de aquí a Pucusana. Si ustedes conocen Pucusana, al sur de Lima, más o menos a 1 hora en carro, según el Google Maps, más o menos a 12 horas caminando. Seguramente si uno caminaba y quería descansar en el camino le tomaba 1 día y medio. Eran los tiempos de Juan, los tiempos de la paz romana. El Imperio Romano había invadido y conquistado varios pueblos, y ya que no tenía enemigos a los alrededores de esos pueblos, o los había conquistado con tal fuerza que solamente eran los romanos quienes ocupaban esos territorios, había paz. Eran tiempos de paz, de la paz romana, paz que permitió que esta ciudad fructifique en cuanto al comercio. Habían distintos gremios, lo que hoy día llamaríamos los sindicatos. Habían gremios o sindicatos de trabajadores de lana, bronce, panaderos, cuero, en fin, diferentes tipos de productos. De tal manera que para trabajar en la ciudad era necesario formar parte de uno de estos sindicatos, de uno de estos gremios. Cada uno de estos gremios tenía su patrón, su dios, como hoy en día. Hoy en día muchas ciudades, muchos pueblos, muchas empresas tienen su santo patrón, a quienes le hacen fiestas, y estas fiestas muchas veces terminan en borracheras. No era distinto en el tiempo de Juan. Cada uno de estos gremios tenía sus propios dioses, tenía sus patrones, y les dedicaban fiestas, cultos, y estas fiestas terminaban más que en borracheras, en inmoralidad sexual e inmoralidad religiosa.
se sacrificaban cosas a los ídolos, se participaba en inmoralidades sexuales, y cada participante de los gremios debía también participar de estas fiestas, porque si no quedaban relegados, al punto de perder su trabajo. Esta era la realidad laboral de la iglesia, de la ciudad de Tiatira. Así funcionaba la ciudad. Hoy en día muchas ciudades o pueblos funcionan igual, con la diferencia que si no participas de esas fiestas, pues no te botan de tu trabajo, ¿no? Tal vez por ahí que quedas un poco relegado, pero en este tiempo sí significaba que podías perder tu trabajo, y la dinámica laboral de la ciudad era así entonces. Una ciudad de paz, una ciudad comerciante, y cuyo comercio se sostenía en los gremios, de tal manera que para poder trabajar había que formar parte de él. En medio de esta ciudad estaba la iglesia. La iglesia, probablemente fundada a partir del ministerio de Pablo, justamente en esas ciudades. Sus miembros, podemos ver por la situación de los gremios, estaban seguramente amenazados o sufrían seguramente esta presión de participar o no de los gremios. Y si no participo, no trabajo, y si no trabajo, no puedo comer. Ciertamente era una presión para todo creyente que vive en una dinámica tal. Pero, a pesar de ello, la iglesia se mantuvo, permaneció, de tal manera que el Señor la alaba. Y la alaba por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia y por sus obras numerosas, incluso más que las primeras. Miren las cosas por las que el Señor alaba a esta iglesia. Y eso está en el versículo 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia y tus obras. La iglesia había florecido en medio del pecado, y había florecido y había mantenido su amor, había mantenido su fe, su paciencia, su perseverancia, paciencia que habla justamente de esperar en una lucha, una espera dificultosa, de tal manera que se va avanzando con dificultad, pero se espera la solución. Paciencia, pero servicio en medio del pecado, en medio de gremios que llevan y que obligan a participar de situaciones inmorales. Seguían ellos sirviendo. Y a diferencia de la iglesia de Éfeso, habían más obras que las primeras. Si ustedes se acuerdan del primer tema, a la iglesia de Éfeso, el Señor le reprocha: has perdido tu primer amor. Vuelve a tus obras. No es que tu amor disminuyó, no es que tu amor se enfrió un poquito, no, llegó al punto de cambiarse totalmente. Los efesios dejaron su amor a Dios y lo cambiaron. Los ciudadanos de Tiatira, los miembros de esta iglesia, no cambiaron su amor, al contrario. Sus obras postreras fueron más que las primeras, y el Señor los alaba. No habían dejado su primer amor. Pero también tiene errores, también tiene reproches, de tal manera que el Señor también le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que en realidad yo pienso ahorita no parecen pocas, pero el Señor dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Son duras las cosas que el Señor les dice, pero antes de entrar a ellas, antes de ver cuál es el reproche y cuál es la advertencia, que de nuevo, a los ojos del Señor son pocas, imagínense si esto son pocas, ¿cuántos serán muchas cosas que tiene contra ellas? Contra esta iglesia. Pero Él dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Pero antes de verlas, el Señor se presenta. El Señor Jesús se presenta, y esta presentación es muy, muy relevante para entender cuán seria es la advertencia de esta carta, que a pesar de que sean pocas, son bastante fuertes, son bastante serias. El hecho de que sean pocas no quiere decir que no sean serias. Entonces vamos a verlas. Pero antes de verlas y entrando ya de lleno al mensaje, vamos a ver la presentación del Señor para ver la seriedad del mensaje. El Señor se presenta de la siguiente manera. Él se presenta en el versículo 18 como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Él dice eso. Se presenta primero como el Hijo de Dios. Él es el prometido, Él es a quien Dios prometió desde el principio. Él viene directamente de Dios como su Hijo.
Toda la autoridad de hijo la tiene él. Y cuando él se presenta en el libro de Juan, también el apóstol Juan en su evangelio lo presenta como que él y el Padre son uno. Él y el Padre son uno. Él lo dice a los fariseos y lo habla abiertamente en el evangelio de Juan. Él y el Padre como unos, él procede de Dios, el que se somete a la voluntad de su Padre, él, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, aquel que procede de Dios. La primera parte de su presentación es esa. Aquel que procede de Dios. La segunda parte es aquel que tiene ojos como llama de fuego. Es decir, ojos que traspasan el corazón, que van hasta lo profundo del alma y que conocen cada rincón del ser. Nada se le puede ocultar, ni nadie se puede ocultar de él, porque sus ojos de fuego lo conocen todo y penetran hasta lo profundo. Ninguna conciencia puede excusarse de estos ojos de fuego. Él entonces deja en claro que conoce todas las cosas, conoce todas las cosas. De hecho, el apóstol Juan, al ver la imagen completa del Señor y al ver los ojos de fuego también, al ver todo el panorama en el capítulo 1, eso es lo que lleva a que cayera como muerto a los pies del Señor. Y es lo que transmite a las iglesias. Es la forma en la que Jesús se presenta a las iglesias para que vean quién es Él. Aspecto glorioso, majestuoso, de autoridad y de conocimiento de todas las cosas. Tercera parte de su presentación son pies semejantes al bronce bruñido, pies macizos de bronce, brillantes. Y los ciudadanos de Tiatira conocían cómo es el bronce porque había también gremios de los trabajadores de bronce. Y él dice, son pies semejantes al bronce bruñido, al bronce que brilla totalmente, bronce macizo, con cuyo pie él pisaría las iglesias y destruiría el pecado y nadie lo podría detener. Esos pies pisarían esta iglesia y destruirían el pecado. Y es lo que vamos a ver más adelante. Esa pisada no contaminaría al Señor, porque el bronce no es como el agua, porque cuando el agua se mezcla con algo ya no se les puede separar. Si usted pone una bolsita de té en agua, ya no puede separar lo que es té y lo que es agua, se vuelven uno. No es así con el bronce. No es así con un metal. Cuando usted pone un metal en el agua, en la tierra, en cualquier lugar, lo saca y lo limpia con agua. Es fácil limpiarlo, no se pega, no se mezcla. Cuando el Señor pisaría el pecado y destruiría el pecado, no se mezclaría con él. No se mezclaría con él. No solamente que Él es quien procede de Dios, no solamente que es quien lo ve y conoce todo, sino también es aquel que no permite pecado en la iglesia y cuyo pie es pie de autoridad, de destrucción del pecado, pero también de recompensa para los justos. Y así, con esa presentación, Él dice, yo conozco. Yo conozco. Él que todo lo ve, Él que procede de Dios, Él que destruye el pecado y cuya pisada nadie puede detener, Él conoce las obras de Tiatira. Ambas, las buenas y las malas. Porque comienza con las buenas. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Conoce tanto obras buenas como obras malas. Las buenas ya los vimos, ahora vamos a ver las malas. Ahora vamos a ver las malas. Y por eso, porque conoce las obras tanto buenas como malas, su pisada no es de destrucción para todos. No es que su pisada destruya a todos los que forman parte de esta iglesia. Su pisada es de destrucción y juicio para los pecadores, sí, para aquellos que no se arrepienten, pero también de retribución y de recompensa para los que se arrepienten, para los que permanecen, para los vencedores. No es un pie de destrucción de toda la iglesia. Es un pie de justicia y de juicio que le da a cada uno según el fruto de sus obras, como la Biblia ampliamente lo enseña. Ampliamente lo enseña. Esa es la presentación del Señor, donde Él resalta su omnisciencia, donde Él resalta su santidad, donde Él resalta su divinidad, donde Él resalta su juicio y su justicia. Y entonces Él necesita resaltar estos atributos y lo utiliza para dar el mensaje duro a esta iglesia. Mensaje que consiste en lo siguiente, y présteme atención, por favor, porque este mensaje consiste básicamente de 4 partes. Primero, un mensaje por tolerar a Jezabel, un mensaje para la iglesia en general. Luego, un mensaje para aquellos que cayeron en la trampa de Jezabel.
luego un mensaje para los hijos de Jezabel, y finalmente un mensaje para los que no cayeron en el pecado de Jezabel. De eso consiste la carta y vamos a ver entonces primero el mensaje a la iglesia por tolerar a Jezabel. Pero antes de ello, seguramente muchos de ustedes conocen, o tal vez no conocen, no sé si están familiarizados y por eso vamos a explicarlo, quién era Jezabel. ¿Por qué se habla de Jezabel? No se sabe si Jezabel es el nombre de la mujer, hace referencia a algún grupo, a alguna secta que se había metido en la iglesia, o era literalmente su nombre, no sabemos. Lo que sí sabemos es que esta es una referencia directa a la mujer Jezabel del Antiguo Testamento. Así como la semana pasada había una referencia directa a Balac y a Balaam del Antiguo Testamento, hoy también hay una referencia directa a la mujer Jezabel del Antiguo Testamento, de los tiempos de Elías y de Eliseo. Este es un personaje, o era un personaje, una mujer que había llevado a la ruina espiritual al pueblo de Israel en esos tiempos. El rey era Acab, rey de Israel. Se casa con esta mujer Jezabel. Él ya estaba lejos de los caminos de Dios. Él estaba con dioses paganos, pero esta mujer lo influenció de tal manera que lo llevó a una situación moral y religiosa aún peor. Aún peor. Ella adoraba a Baal, un dios que se creía en ese tiempo que producía la lluvia. Acá el rey construye entonces un templo para Baal. Jezabel mandó a matar a los profetas de Jehová. Acab siguió el mismo camino, persiguió al profeta Elías. Es más, ella misma lo persiguió. Ella misma juró y rejuró que iba a matar al profeta de Dios, a Elías. Y sin embargo, Jehová profetizó contra ella y ella murió después de una muerte horrible. Una mujer que había llevado a la ruina al pueblo de Israel, y lo mismo estaba pasando en la ciudad y en la iglesia de Tiatira. Había una mujer que estaba llevando a la ruina espiritual a esta iglesia. Esa es la referencia que el Señor hace aquí. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Lo mismo que hacía la Jezabel del Antiguo Testamento. Sacrificar a ídolos, inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Esta mujer había llevado conscientemente a la iglesia a este estado de ruina espiritual. Ella era consciente de lo que había hecho. Se había autodenominado profetisa sin serlo. Y tal vez llegó a esta iglesia con falsas credenciales. Tal vez llegó a esta iglesia diciendo que tengo tal y tal don, que tengo tal y tal enseñanza, que Dios me ha enviado. Recuerden que en esa época los predicadores eran muchos de ellos itinerantes, iban de iglesia en iglesia predicando, y seguramente la mujer había llegado a esta iglesia de esa manera. Ese no es el problema. Cualquier persona puede llegar a la iglesia, así como en la iglesia de Éfeso. Cualquier persona ha llegado a la iglesia de Éfeso, pero Éfeso tenía un sistema de examinar a cada persona, de tal manera que identificaba a los falsos profetas. La iglesia de Tiatira no. El problema no es que la gente llegue a la iglesia, el problema es que la iglesia escuche sus enseñanzas y, a pesar de que sean erradas, las deje enseñar. Y eso había pasado con Tiatira. La mujer esta Jezabel había sido tolerada en Tiatira. La palabra tolerar también se puede traducir como perdonar. La habían perdonado y la estaban tolerando. Toleras a esta mujer Jezabel. Toleras a esta mujer Jezabel. Y eso estaba sucediendo en ese mismo momento. Esta palabra toleras habla de una acción presente y continua. Esto está sucediendo, estás tolerando a esta mujer. Ese es el reproche contra la iglesia de Tiatira. Ese es el reproche. Esta iglesia sabía qué es lo que esta mujer enseñaba y le permitían enseñar. No solamente enseñar, le permitían también seducir a los siervos del Señor. El Señor dice, y permites y toleras que enseñe y que seduzca a mis siervos. Note, no a la gente de la ciudad, no a los nuevos creyentes, a mis siervos.
El problema de esta iglesia era grave. Los siervos del Señor estaban siendo seducidos a pecar con Jezabel y la iglesia la estaba tolerando. No eran nuevos creyentes, eran seguramente creyentes de años que servían activamente. Y venía esta mujer y los seducía. ¿Qué es lo que enseñaba esta mujer? Lo que enseñaba eran las profundidades de Satanás. Esta es una época previa a una corriente que hablaba de los misterios, una corriente que se basaba mucho en conocer cosas a través de los misterios. Y parece ser que las enseñanzas de esta mujer ya vislumbraban esta corriente, iba comenzando la corriente de esa manera. Y para conocer los misterios de Dios, los misterios del conocimiento, había que realizarse prácticas inmorales, prácticas llamadas o denominadas las profundidades de Satanás. Un comentarista indica, ellos creían que podían hacerlo impunemente. Esta enseñanza decía que se era libre para vincularse al mundo de Satanás y participar en los pecados del cuerpo sin dañar el espíritu. Ellos se creían libres para explorar el mundo satánico y luego descaradamente venir a adorar a Dios. Otro comentarista dice que pudiera ser una referencia a la creencia de que para apreciar plenamente la gracia de Dios, uno primero tiene que zambullirse en las profundidades del mal. Esto era lo que enseñaba y practicaba, y a lo que seducía la mujer Jezabel, según el versículo 20, 21 y 22, fornicación, adulterio, cosas sacrificadas a los ídolos. El adulterio y la fornicación son condenados en diversos pasajes por el mismo Señor Jesús. Para mencionar algunos solamente, Mateo 5, 27 al 30, Romanos 1, 32, 1 Corintios 6, 9, 10, Gálatas 5, 19, la lista puede seguir. Con respecto a los sacrificados a los ídolos, el apóstol Pablo dice claramente en 1 Corintios 10 que lo que se sacrifica para los ídolos, en realidad se sacrifica para los demonios. De hecho, quisiera que lo busquen, abran sus Biblias, busquen en sus Biblias ahí, 1 Corintios, el capítulo 10, para leer claramente qué es lo que dice el apóstol Pablo con respecto al sacrificio a los ídolos. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 19, dice así: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? El apóstol Pablo claramente dice, lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica a los demonios. No solamente ellos. Moisés también en un cántico en el Deuteronomio capítulo 32 dice que el pueblo de Israel hizo lo mismo, sacrificaron a los demonios. En Tiatira hacían lo mismo, no solamente en Tiatira, sino que la iglesia estaba tolerando que se sacrifique a los demonios. Ellos sabían que se estaban metiendo con el diablo porque el nombre de esta enseñanza eran las profundidades de Satanás. Lo dice el versículo 24, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Así llamaban a estas enseñanzas y a estas prácticas. Sabían a lo que se metían. Sabían a lo que se metían y peor aún, sabían que se estaban seduciendo a los siervos del Señor. El Señor lo dice en este pasaje, están tolerando que enseñe y que seduzca a mis siervos, a mis siervos. ¿Habrá sido posible que los siervos del Señor hayan sido su público objetivo? ¿Que hayan sido ellos a quienes ella atacaba en específico? Es muy probable, puede ser. El Señor está llamando la atención a ese hecho, que están seduciendo y enseñando a mis siervos. Algunos cayeron, otros no, pero el problema es que la iglesia lo estaba tolerando. La iglesia la perdonó y estaba enseñando y seduciendo a sus siervos. Ella había tenido, sin embargo, oportunidad para arrepentirse. El versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta.
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor Jesús le muestra su misericordia a todos. En Números, el capítulo 14, el versículo 18, en Salmos, el capítulo 103 y 9, estos dos pasajes testifican que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. En Segunda de Reyes, el capítulo 20, se narra la historia del rey Ezequías, de una enfermedad de muerte, y clama a Dios y Dios le da más años de vida. El apóstol Pedro, en Segunda de Pedro, el capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos, y subraye, todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 2:4, que el Señor quiere que todos sean salvos. Dios es misericordioso. Tan misericordioso que el mismo Señor Jesús le dio una oportunidad a esta mujer de arrepentirse. Eso quiere decir que en algún momento de su pecado y de su falsa enseñanza, el Señor la confronta a través de su palabra, a través de algún anciano, a través de algún pastor, y le da la oportunidad de que deje de hacer eso y se arrepienta. El Señor le da la oportunidad, así como le da la oportunidad a todos, a todos. Pero ella no, decidió conscientemente no arrepentirse. Conscientemente decidió seguir enseñando, practicando y seduciendo lo que estaba, lo mismo que venía haciendo, decidió seguir haciendo eso. Le dijo al Señor, no. Mire qué tal obstinación. Jesús mismo le dio la oportunidad, pero ella le dijo no. Y eso lo pone en la lista segura y lamentablemente larga de personas que le dijeron no al Señor. El joven rico no quiso arrepentirse. Judas no quiso arrepentirse y decidió entregar al Señor y lo traicionó. Los fariseos tuvieron oportunidad de arrepentirse. Algunos lo aprovecharon, pero otros no. Y esta mujer entra en esa triste lista y juicio vino sobre ella. Dice el Señor Jesús que fue arrojada en cama. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama. Significa el hecho de muerte o el hecho de enfermedad. No era un juicio futuro. Estas palabras están puestas en una acción inmediata. He aquí, yo traigo. He aquí, yo la arrojo, la tiro en una cama, en un lecho de enfermedad y de muerte, y lo hago ahorita. Envío un juicio inmediato. Jesús había enviado el juicio, envió este juicio y estaba ejecutando el juicio. Ella sufrió al punto de morir de enfermedad enviada directamente por Jesús. En resumen, entonces, la iglesia había hecho mal en tolerar a esta mujer, dejándola enseñar y seducir a los siervos del Señor. Jesús, en su misericordia, le dio una oportunidad, pero ella no aceptó. Así que ya que la iglesia no tomaba cartas en el asunto, Jesús lo hizo enviándolo en juicio. La carta continúa, y el que tiene ojos de fuego y pies como bronce bruñido, el Hijo de Dios, sigue mostrando su misericordia, pero también su juicio. No solamente le mostró su misericordia a Jezabel, le mostró su misericordia también a los que cayeron en su seducción. Dice el versículo 22, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Primero le habla a los que adulteran con ella. Ellos son los que participaban con ella en sus inmoralidades. Son diferentes a los hijos de Jezabel, a los cuales le va a hablar en el versículo siguiente. Ellos, los que adulteraron con Jezabel, no es que siguieron su enseñanza o se fueron pos de ella o se convirtieron a su enseñanza. Simplemente fueron seducidos, cayeron en su trampa y no se habían arrepentido. Pero por favor, escuche bien esta parte. Y tengo en cuenta que no son los que pecaron una vez y ya, listo. Pecaron de casualidad y sin saber. No, no son ellos. Acá está hablando de aquellos que cayeron en la trampa y no se arrepintieron. No se arrepintieron. Muy diferente a los creyentes que caen en pecado, pero anhelan agradar a Dios y automáticamente van y se arrepienten y piden perdón y luchan contra su pecado de tal manera que no quieren volver a caer. No, estos creyentes que habían caído no se habían arrepentido.
fueron seducidos, cayeron en la trampa de Jezabel y lamentablemente fueron tal vez siervos del Señor. No eran cristianos recién convertidos, es lo más probable, pero cayeron y no se arrepintieron. No se arrepintieron. Ellos serían arrojados en una gran tribulación junto a él, pero todavía no. La frase está puesta en futuro. Los arrojaré en gran tribulación. ¿Por qué está puesta en futuro? Porque luego hay un condicional. Si es que no se arrepienten, entonces caerá el juicio. Si no se arrepienten, entonces va a haber juicio. Jesús le dio la oportunidad a Jezabel y también le está dando oportunidad a estas personas. Y les está diciendo, si no se arrepienten, les va a caer juicio. Es decir, arrepiéntanse. Es lo mismo que dice el Señor Jesús a través del apóstol Pedro, que todos procedan al arrepentimiento. Dios es misericordioso. Él ve la condición y se acerca y ofrece ayuda. Y depende de nosotros arrepentirnos y volver a Él si es que nos hemos alejado. Ellos que cayeron en la seducción de Jezabel también tuvieron la oportunidad. También tuvieron la oportunidad. En resumen, así como vendrá juicio para Jezabel que no se arrepintió, así también vendrá juicio para ustedes si no se arrepienten, dice el Señor a estos creyentes. Pero el Señor continúa con su mensaje al siguiente grupo. Mire que el mensaje continúa y continúa, no solamente para Jezabel, no solamente para los que cayeron. En esta iglesia también habían los que eran los hijos de Jezabel. Estaba la líder, estaban los que cayeron, pero esta mujer tenía hijos. No se refiere a hijos físicamente hablando, se refiere a aquellos que nacieron de la enseñanza de Jezabel, hablando espiritualmente. Hablando espiritualmente, se dejaron llevar por su doctrina de tal manera que le creyeron, la siguieron y se convirtieron a ella. Tal vez fueron convencidos dentro de la iglesia, tal vez fueron atraídos por esta enseñanza inmoral. La cuestión es que se convirtieron a ella. No solamente que pecaron, no solamente que no se arrepintieron, se volvieron en seguidores activos de Jezabel. Y el Señor dice que a ellos serían heridos de muerte. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y a sus hijos heriré de muerte. Nuevamente, a diferencia de Jezabel, que sería un juicio inmediato, este juicio fue un juicio futuro. Eso también habla de una oportunidad. Sí va a ser en el futuro, ellos podían leer la carta y arrepentirse y venir al Señor. Parece ser que ese es el mensaje del Señor para ellos. Al escuchar que no sería inmediato, entonces tendrían tiempo para dejar su vida pasar. Juicio a Jezabel, juicio a los que adulteraron con ella y no se arrepintieron, juicio a los hijos de Jezabel. Pero a los tres grupos el Señor les mostró su misericordia. También les advirtió que si no se arrepienten vendría juicio. Y este juicio demostraría y demostró la omnisciencia del Señor. Porque dice el versículo 23, e iré a sus hijos de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este juicio demostró que el Señor es omnisciente. Este versículo es casi igual a Jeremías 17:9. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, y doy a cada uno según el fruto de sus obras. Es lo mismo que este versículo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Este juicio demostró que Él escudriña la mente y el corazón. Esto es, que conoce a todos perfectamente. La Biblia lo enseña en Jeremías. Así que estos juicios fueron una forma seria de decirle no solamente a la iglesia de Tiatira, sino decirle a todas las iglesias, yo escudriño la mente y el corazón. Yo sé qué hay dentro. Él conoce muy bien a cada uno de estos tres grupos y también a los que permanecieron sin caer en el pecado de Jezabel, a todos los conoce. Nadie se puede esconder de él, nadie puede engañarlo, nadie puede pasar desapercibido. Él sabe quiénes son.
Él sabe quiénes son. Por eso no falló en impartir este juicio. No es que se le escapó uno y uy, se me escapó este que le cayó la enfermedad. No, él sabía a quién le iba a caer cada juicio. Y sin duda, esto causó temor en todas las iglesias para no jugar con el Señor, para no intentar esconderle algo, para no tolerar el pecado. Y en esa línea, ya que Él conoce a todos, le dará a cada uno según el fruto de sus obras. Jesús ejecutó este juicio y no falló, lo hizo de manera perfecta. Identificó a Jezabel, identificó a los pecadores no arrepentidos, identificó a los hijos de Jezabel y les dio según el fruto de sus obras. Y de hecho esto es algo que la Biblia repite bastantes veces. Segunda de Crónicas 6:23, Jeremías 17:10, Jeremías 21:14, Ezequiel 7:8, Ezequiel 9:10, etcétera, etcétera, etcétera. A los pecadores les dará según sus obras, pero también a los que no cayeron en pecado les dará según sus obras. Él que conoce todas las cosas, que tiene ojos como de fuego, Él conoce a todos y a cada uno dará según sus obras. Hasta aquí un resumen general. Jezabel, que había llevado a la ruina espiritual a esta iglesia, fue confrontada por el Señor Jesús y no quiso arrepentirse. Ya que la iglesia la toleró, Jesús se encargó de ella. A los que pecaron con ella y no se arrepintieron les vino gran tribulación. Y los hijos de Jezabel fueron heridos de muerte. Un escenario de temer para todo aquel que escuchaba la historia de la iglesia de Tiatira. Y por eso todo esto demostró a todas las iglesias, que Jesús conoce perfectamente quiénes eran y les dio el fruto de sus obras. Este juicio es una demostración para todas las iglesias de la omnisciencia y la justicia del Señor. Con el Señor no se juega, y el Señor lo dejó en claro. Todo este proceso demostró 4 atributos del Señor Jesús, de los cuales ya hemos venido mencionando algunos de ellos. Primero, que Jesús es misericordioso, porque a todos les dio oportunidad de arrepentirse. Segundo, que Jesús es juez justo, que ejecuta su juicio oportuna y completamente, tanto sobre malos como sobre buenos. Tercero, que Jesús es omnisciente. Jesús sabe muy bien a quién le toca cada tipo de juicio. Y cuarto, que Jesús es santo y anhela que su iglesia sea santa y no tolera el pecado. Pero aquí no termina la carta, queda un mensaje a un grupo más. El mensaje a los que no se han contaminado. Y lo dice el versículo 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que retenéis, retenedlo hasta que yo venga. Los que no tienen la doctrina de Jezabel, los que no han conocido las profundidades de Satanás. Ya vimos qué significa esta frase, un pequeño recordatorio. Significa que participaban en prácticas relacionadas con Satanás y sabían que lo hacían, que incluía prácticas inmorales, sacrificios religiosos, a demonios, y creían que podían participar de lo más bajo y no afectar su vida espiritual o encontrar alguna gracia de Dios. Muchos cayeron, pero hubieron creyentes que no. Estos son esos creyentes que no cayeron, no toleraron esa corriente. Y para este grupo de fieles y que se mantuvieron firmes, es este último mensaje. Y el mensaje es, no os impondré otra carga. No se menciona una primera carga, pero el hecho de permanecer en medio de una iglesia que toleraba el pecado ya era una carga. Así que no había más carga para ellos. No había más que decirles, sino que resistan, que no cedan. Resistir cuando todo está en tu contra es difícil y ellos lo estaban haciendo. Para ellos no se les impondría otra carga, pero sí una advertencia seria y alentadora. Retengan lo que tienen hasta que yo venga. No era una palmadita en la espalda con una frase bonita, sí, vas bien, sigue. No era así. Este era un mandato serio, pero alentador. Alentador, ojo. El Señor no está amargo con ellos también. Él dice, no, que retengan. No, es un mensaje alentador. Serio, pero alentador. Porque viene de alguien, de Jesús, que ya vivió en medio del pecado y venció.
Por eso es serio, pero a la vez alentador, y consiste en retener, en aferrarse, en prenderse de aquello que lo que se tiene hasta el final. Y lo que tenían es haber resistido sin caer, no haber tolerado esta doctrina pecaminosa, no haber seguido la fornicación de Jezabel. Al contrario, ellos mantuvieron el amor, mantuvieron la fe, la paciencia, el servicio y aumentaron las obras. El número las aumentaron, resistieron contra el pecado. Seguro otros siervos del Señor también construyeron la iglesia en amor, en fe, en paciencia, en servicio, en obras, y tal vez muchos cayeron. Cuando uno cae en pecado, la vida espiritual se corta. Muchos de ellos dejan de ir a la iglesia por vergüenza. Muchos de ellos dejan de seguir al Señor y tiempo después necesitan un tiempo para restaurarse. Pero habían los que no, los que permanecían en todo esto. Y entonces tenían que retenerlo, tenían que mantenerse firmes. A diferencia del juicio en los versículos previos, a ellos se les dice reténganlo hasta que yo vuelva. No es que él iba a venir rápidamente para el juicio, se hace referencia a la segunda venida del Señor. Manténganse firmes hasta el fin, hasta que yo venga o hasta que yo los llame a mi presencia. Sigan, resistan, resistan. Esta es una enseñanza parecida a la que vimos la primera semana. Si la iglesia se desvía, uno debe luchar por permanecer santo. Cuando la iglesia se llena de pecado y lo tolera, el creyente debe permanecer firme en el Señor. Mire que el Señor no les dice cámbiense de congregación, váyanse a otra iglesia, a otra ciudad. Les pide resistir en Cristo hasta que Él vuelva. Él se encargará del pecado, porque Él mejor que nadie sabe quiénes son y Él mejor que nadie sabe qué darles, cuál es su recompensa. Así que permanezcan firmes, permanezcan firmes. Ese es el mensaje a los 4 grupos. Un resumen general es el siguiente. Tiatira, ustedes son una iglesia llena de buenas cosas, pero toleran el pecado de Jezabel. Le he dado la oportunidad a esta mujer para que se arrepienta, pero no quiso arrepentirse esta mujer pecadora. Así que, ya que ustedes no toman cartas en el asunto, yo lo voy a hacer. Lo haré con aquellos que cayeron en su pecado, lo haré con sus hijos, y si no se arrepienten, esta es su oportunidad. Que los que resistieron sigan así hasta que yo vuelva. Y como en todas las otras cartas, habrá los que se arrepienten, habrá los que no, habrá los que resistan y habrá los que no. Y a los que se arrepienten y a los que resistan, ellos son los vencedores. Ellos son los verdaderos creyentes que guardarán las obras de Cristo hasta el final. Por eso dice, al que venciere y guardare mis obras, no las obras de Jezabel, mis obras, dice el Señor, al que guarde mis obras, para ellos es la recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa será la autoridad dada por Cristo, no ganada por fuerza propia. Una autoridad para gobernar las naciones, versículo 26. Yo le daré autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Será dada por Cristo así como Él la recibió de su Padre. Él no la arrebató por la fuerza, el Padre se la dio. El apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 2, dice, y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios lo exaltó. Jesús no la arrebató, Dios la exaltó. Así también Jesús, habiéndola recibido de su Padre, se la va a dar a los vencedores. Él no la arrebató por su fuerza. Y así también el vencedor no arrebata esta autoridad por su fuerza, Cristo se la da. Y esta autoridad será para regir a las naciones con vara de hierro y quebrarlas con vasija. Es decir, será una autoridad para gobernar firmemente a las naciones. Firmemente a las naciones. ¿Cuándo la va a dar? La va a dar cuando se establezca el gobierno de Cristo en la tierra. Se llama el milenio. Allí vamos a poder ver ejecutada esta autoridad. De hecho, hay comentaristas que piensan que ya tenemos esta autoridad ahorita porque al estar con Cristo ya la tenemos. Hay otros que dicen esto se va a ejecutar en el milenio. Yo creo que como dice Naciones,
Esto se va a ejecutar en el milenio. Pero esperemos estudiarlo en otro momento y también debemos recordar esto es algo referido al futuro. No vamos a tener todas las respuestas ahorita, hay cosas misteriosas y probablemente esta sea una de ellas. La segunda cosa misteriosa es la segunda recompensa. Él nos dará la estrella de la mañana. Esa es una segunda cosa. Jesús dará la estrella de la mañana, versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Y esto hace referencia a una participación con el Señor. Una participación con el Señor. Él está diciendo, les daré de mí mismo. En los capítulos posteriores de Apocalipsis, el Señor Jesús se atribuye ese título, la estrella de la mañana. Les voy a dar de mí mismo. Ambas cosas, autoridad y estrella de la mañana, son dadas por Jesús mismo. No son nuestras para arrebatar, son dadas por Jesús mismo. Y termina con el solemne consejo con el que termina todas las cartas. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La responsabilidad del creyente es escuchar y obedecer. No solo la iglesia de Tiatira debía escuchar esto y obedecerla, debían hacerlo todas las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. La carta de Tiatira debía ser leída a todas las iglesias y las iglesias debían leer la carta de Tiatira y los creyentes debían escuchar y obedecer. Ha sido largo, pero en esta carta tenemos la misericordia del buen pastor, la omnisciencia del Señor, el juicio del gran juez, la santidad del Dios santo. Todas estas cuatro cosas expresadas en las acciones de nuestro Señor Jesucristo, al darle la oportunidad a los pecadores, al diferenciarlos de aquellos que no cayeron, al juzgarlos si no quieren arrepentirse, al alentar a los que permanecieron y a recompensar a los que vencieron. Es una advertencia para cada uno de nosotros, en primer lugar, a no tolerar el pecado. Eso significa tomar cartas en el asunto si el pecado entra en la iglesia. En segundo lugar, si hemos caído en el pecado, es un llamado a arrepentirnos, porque si no nos va a caer juicio. Pero finalmente, si se nos tienta, es un llamado a permanecernos firmes, a permanecer firmes y retener lo que hemos ganado hasta que el Señor vuelva. Y si vencemos, Él nos dará autoridad sobre las naciones y nos dará de Él mismo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu santidad, por tu justicia y tu juicio. Te damos gracias por tu omnisciencia. Porque somos tuyos, Señor. Y nos adviertes y alientas a arrepentirnos, a permanecer firmes en la fe, a no tolerar el pecado. Líbranos de ser una iglesia que tolera el pecado, Señor. Y sigue bendiciéndonos el día de hoy y el resto del culto. En el nombre de Jesús. Amén.